En el presente video analizaremos la institución de las calificaciones dentro del derecho internacional privado. Haremos una especial referencia al caso de la noción de consumidor en el contrato internacional de consumo. Adentrarnos a la institución de las calificaciones dentro del derecho internacional privado amerita señalar su dificultad y complejidad. Incluso en la exposición de motivos de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano, encontramos que se le califica como la más difícil y problemática cuestión de todo el derecho internacional privado. Entendemos que esta dificultad no radica necesariamente en el ámbito de aplicación de la institución, es decir, no radica principalmente en que sea parte del derecho internacional privado, sino precisamente en la naturaleza de la calificación, que no es otra que la idea de categorizar. La idea de categorizar, que viene desde la filosofía antigua, como darle ciertos elementos o características a objetos individuales que puedan ser comunes para así generar una categoría. Es decir, darles unas características particulares que permitan organizarlos en una categoría general. Este proceso de categorización lo planteaban los filósofos en la antigua Grecia como uno de los procesos más difíciles de toda la filosofía. Incluso actualmente se sigue discutiendo sobre el mismo. Aristóteles mencionó en algún momento que categorizar y por ende calificar escapaba de su cuestión o de su ámbito de intereses, puesto le resultaba demasiado difícil realizar un análisis sobre ese particular y que ya más adelante la humanidad trataría de dar respuesta a la misma. O sea, entendemos que es una dificultad enorme, lo cual amerita entrar a un análisis de una manera mesurada, analítica, muy humilde y de forma muy tranquila para poder comprender todo lo que se maneja dentro de esta institución, dentro de lo que sería una categorización. En aras de darle esta, vamos a decir, humildad y esta forma más amena de entender la calificación, haremos referencia al caso de la noción de consumidor en el contrato internacional de consumo, como un modelo referencial de lo que sería un proceso de calificación para poder entender la institución en su conjunto. Esta idea de darle un ejemplo al proceso de calificación nos lleva a plantear un ejercicio a nuestros oyentes. El primer ejercicio sería que en este momento del video tomasen un lápiz y un papel y analizaran, escribieran por supuesto, cuál es su noción de consumidor en este momento. Es decir, ¿qué creen que es un consumidor? Pues tómense su tiempo, analicen, piensen lo que tengan que pensar, anoten su noción de consumidor, que volveremos sobre ella más adelante. En cuanto a la noción de la institución de las calificaciones, y procederemos a analizar lo que sería la definición de calificación que ha dado la doctrina ius privatista para la institución de las calificaciones. Empezaremos con la noción que ha planteado la profesora Claudia Madrid, que afirma lo siguiente: se trata de un proceso complejo de subsumir un quid concreto en los conceptos que delimitan el objeto o el ámbito de conexión de las normas de conflicto e incluso de las normas del derecho extranjero. Por otra parte, entendemos que la profesora Tatiana de Meckel también planteaba que era un proceso de subsunción de los elementos de la norma indirecta en una categoría legal, haciendo algunos ejemplos de categorizaciones de factores de conexión y hablando de conflicto de calificaciones, haciendo referencia a un autor al cual entraremos más adelante, llamado Barty. En conclusión, entendemos que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los ius privatistas, el proceso de calificación es un proceso de subsunción, es decir, de tratar de encontrar los elementos o los hechos o el análisis de lo que sería nuestros premisa menor para tratar de subsumirla en la norma, para tratar de ver en qué parte de esa norma encontramos esta definición. Entendemos que la profesora Claudia Madrid hace un análisis muchísimo más detallado de la noción de calificación que lo que plantea la profesora Tatiana de Meckel. Es por eso que divide como en tres aspectos o tres diferentes formas de entender la noción de calificación. En la primera parte encontramos la calificación propiamente dicha,
Luego hace mención a la calificación como interpretación del factor de conexión y luego hace mención a la calificación como interpretación del derecho extranjero. Vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que serían estas nociones. La calificación propiamente dicha, establece la autora Claudia Madrid, se utiliza para referir la delimitación de la competencia normativa llevada a cabo por el juez, es decir, aquel proceso mediante el cual el operador jurídico determina la naturaleza del caso concreto que ha de analizar, para subsumirlo dentro del supuesto de hecho de una determinada norma jurídica. En otras palabras, es el proceso mediante el cual el juez busca la norma y establece los hechos para poder subsumir dichos hechos en la norma. Un proceso, vamos a decir, general de lo que tiene que hacerse dentro de cualquier ámbito del derecho y cualquier ámbito jurídico, no solamente del derecho internacional privado. Encontramos que la calificación es un proceso que nace en todos los ámbitos del derecho y que se debe realizar constantemente. Cuando hace referencia la autora Claudia Madrid al segundo aparte, la calificación como interpretación del factor de conexión, establece lo siguiente, dice: también se suele usar el término calificación para referir lo que de manera más adecuada es determinarse como interpretación de los elementos de la norma, especialmente de los factores de conexión e incluso los criterios atributivos de jurisdicción. Es decir, aquí plantea la profesora Claudia Madrid que hay una confusión entre la idea de calificar e interpretar, que muchas veces se utiliza la palabra calificación para lo que es el proceso de interpretación. Entendemos que esta confusión, si bien no es aceptable desde un punto de vista lógico y científico, sí lo es desde un punto de vista práctico, porque es todo parte de un mismo proceso, de un proceso cognitivo de categorización, de selección, de calificación, de interpretación. Un proceso que ocurre principalmente en nuestra mente. Por eso la dificultad de separarlo en diferentes pasos, porque lo hacemos de forma muy rápida e incluso inconsciente muchísimas veces. Con referencia al último aparte, la autora Claudia Madrid plantea que la calificación como interpretación del derecho extranjero, y lo plantea en los siguientes términos. Este término puede designar el proceso mediante el cual, una vez determinado el derecho aplicable, el juez habrá de atender a los propios criterios de ese orden, a la interpretación de sus disposiciones, es decir, cómo debe entenderse el derecho extranjero y cómo debe interpretarse. Aquí vemos otra vez una confusión entre lo que es calificar e interpretar, debido a que es un proceso, como ya mencionamos anteriormente, que se desarrolla en nuestra mente. Por lo cual plantea ciertas confusiones allí. También la autora de una vez nos señala que la interpretación del derecho extranjero se hará conforme a los criterios vigentes dentro del propio derecho extranjero, pero no nos entraremos en mayor detalle en este momento. Vemos que como hay tres formas de entender la calificación, y si bien las tres parecen repelerse o ser excluyentes, creemos que forman parte de un mismo proceso, por lo cual no queremos rechazar una sobre la otra, sino entendemos que para la comprensión de esta institución todas forman parte de un mismo proceso, el cual procederemos a llamar categorización. Vamos a cambiar la idea de calificar por categorizar para poder ampliar y entender en su conjunto lo que es esta institución. Más adelante analizaremos otras problemáticas o las problemáticas que ha planteado la doctrina con respecto a la institución de la calificación. Entre ellas la doctora Tatiana de Meckel, que hace un resumen muy interesante sobre dicha problemática. El proceso de calificación, como lo hemos mencionado anteriormente, que llamaremos de categorización, parte de la premisa de que tenemos que tomar una categoría general, que tenemos que tomar una institución de forma general, para poder ver si nuestros elementos y nuestros hechos son acordes a dicha categoría y establecer una conexión. La primera problemática a la que nos enfrentamos es pues la idea de saber qué derecho utilizamos en el derecho internacional privado para categorizar cuál derecho es el que va a utilizar el juez para determinar la institución a la que hace referencia la norma de conflicto. Es por ello que se han generado diferentes teorías
Y la primera de ellas es entender que la calificación debe hacerse según la lex fori, es decir, la ley del juez, como muchas veces lo plantea, pero en realidad es la ley del foro. ¿Qué es lo primero que vamos a analizar en este punto? Su origen. De una forma muy somera plantearemos que a mediados, bueno, principalmente a comienzos del siglo XX, surge este movimiento y esta preocupación con respecto a la institución de la calificación, principalmente en este punto por Barthes, un autor francés que plantea a través del caso de la viuda maltesa y el caso del testamento hológrafo lo que serían estas problemáticas de calificación. Si bien ambos casos son sumamente interesantes, hacemos referencia a nuestros oyentes que los investiguen por su cuenta, debido a que no tenemos todo el tiempo disponible para explicarlos, pero sí son bastante interesantes, puesto que le permitieron al autor plantear que para el juez debe utilizar el derecho material que él mismo posee en un principio para analizar. Y vamos a un punto importante en esta cuestión, que son sus fundamentos, unos fundamentos racionales muy importantes que le queremos plantear a ustedes como nuestros oyentes. Si usted tuviera que analizar lo que es un contrato para saber si la norma que hace referencia a los contratos internacionales entra dentro de su ámbito de aplicación o no para los hechos que se han presentado en el caso, ¿a qué norma acudiría usted? Pues principalmente el derecho que usted conoce y el derecho que usted ha desarrollado, al derecho que es parte de su territorio. Por ende, entiende este autor y entiende esta teoría y los seguidores de la misma que es racional que la norma que sea utilizada en un principio para calificar sea pues la de la calificación de la norma del juez o del derecho material del juez, porque este es el que él conoce. Entendemos que es bastante importante y racional esta teoría. Sin embargo, no exenta de críticas, y las críticas que se le hacen también a cualquier cuestión que plantee el principio de territorialidad y que puede ser el exceso de chauvinismo o la idea de mayor importancia de nuestro derecho con referencia al derecho extranjero. Sin embargo, creemos que es completamente racional la idea de que el primer acercamiento que uno pueda hacer a una cuestión al momento de categorizar sea de lo que uno ya conoce, un poco siguiendo los pensamientos de Kant, que decía, bueno, hay unos conceptos preestablecidos, si bien Kant hablaba de conceptos preestablecidos a la noción misma de ser humano que vienen con la idea del ser humano, para el jurista hay unos conceptos preestablecidos, que son los conceptos que ha estudiado durante sus años universitarios o sus años de formación como profesional. Por ende, no se pueden obviar y no pueden dejarse a un lado en el proceso de calificación. En esta evolución de la problemática sobre la elección del derecho que nos va a servir de base para calificar la institución dentro del derecho internacional privado, encontramos que posteriormente otro jurista francés llamado D'Espagnet plantea otra teoría en respuesta a la calificación según la ley Fori, y que plantea es la calificación según la ley causa, es decir, la ley de la causa. Pero más sentido sería lo que es el origen de esta nueva percepción que nace como respuesta a la anterior que hemos mencionado y por ende la colocamos como segunda teoría creada o posible aplicable. Queremos en este momento, al hablar de sus fundamentos, plantear una pregunta muy importante y es la siguiente: si no hemos categorizado para saber cuál es la institución, si corresponde a la norma de conflicto que uno cree que corresponde, ¿cómo saber cuál es el derecho de la causa ya que no hemos utilizado la norma de conflicto? Primera gran crítica y al mismo tiempo problemática de esta teoría, porque no sabemos cuál es la ley de la causa, no sabemos cuál es el derecho que se aplica. Para eso vamos a calificar, para eso vamos a determinar cuál es la institución correspondiente, para poder
saber cuál es la norma de conflicto que corresponde a los hechos que se han planteado en el caso. Entonces encontramos cierta debilidad en los fundamentos. Sin embargo, los seguidores de esta tesis han planteado la idea de que la misma responde no a el derecho, vamos a decir, directamente aplicable al caso, sino el derecho presumible al caso que será aplicado. Cosa bastante confusa y que puede plantear a nuestros oyentes en este momento cierta confusión, pero vamos a tratar de simplificarlo. Ellos admiten y dicen, vamos a ver cuál es el derecho que presumiblemente va a ser aplicado, el que creemos que va a ser aplicado para el presente caso. Sin embargo, consideramos que estos autores y los seguidores de esta corriente confunden la idea de presumir con la idea de categorizar y de calificar, como muchas veces lo llaman, porque hasta para presumir debemos categorizar. O sea, para presumir cierto derecho aplicable debemos tener algunos elementos que nos permitan dar una idea de un concepto. Si bien no estamos seguros de que sea o no sea dicha institución, sí tenemos unos elementos que nos permiten categorizar. Y estaríamos en ese proceso al mismo tiempo categorizando. Y la pregunta que dejamos abierta a nuestros oyentes y que también se plantea como crítica es: ¿de dónde presumimos? ¿Dónde vamos a tomar esos elementos que nos permiten presumir que el derecho aplicable y que la norma de conflicto aplicable al caso será X o Y? Pues irónicamente, muy probablemente, muchos de ustedes piensen que lo tomarán de la Lex Fori, que lo tomarán del derecho material del juez, lo cual es lo más probable. Por lo cual entendemos que esta tesis siente como una dificultad al momento de aplicarse. Sin embargo, es importante porque veremos que puede ser utilizada de una forma distinta e incluso combinada, como lo hemos planteado, con la Lex Fori, pero eso será analizado posteriormente. En cuanto a nuestra problemática sobre la calificación y la categorización, específicamente la elección del derecho que va a servir de base para nuestro proceso de categorización, para el proceso mediante el cual vamos a subir unos hechos en la norma, tenemos que una respuesta austriaca por parte de un autor llamado Ernest Reibel, que plantea como solución a las tesis de calificación Lex Fori y calificación Lex Causae la idea de una calificación autónoma. Y parte de la premisa de que si el derecho internacional privado es autónomo, pues debería tener también unas normas y unas instituciones autónomas. Sin embargo, encontramos que sus fundamentos suelen ser muy interesantes y bien planteados, pero tenemos con la problemática de cómo llevar a cabo. ¿Cómo haríamos una institución que fuera general o autónoma para el derecho internacional privado? En primer lugar, saldría la idea de establecer dichas categorías en los tratados internacionales, lo cual sí existe una posibilidad y se plantea como que el propio tratado internacional sobre la materia tenga los conceptos o tenga las definiciones de la institución a la cual regula. Sin embargo, el autor plantea que si no hay una regulación que sea de tratados, no se puede utilizar las regulaciones internas de ambos países, utilizar todos los elementos del derecho comparado para hacer una calificación unitaria universal dentro de la institución, lo cual nos llevaría a un análisis bastante complejo y que plantea la primera de las críticas, que es dejar todo este trabajo comparatista en manos del juez. Resulta una tarea tediosa y engorrosa que lleva un proceso muy complejo de hacer un análisis de derecho comparado para dar una respuesta única y universal a una categoría, utilizando elementos que, si bien son posibles de hacer, plantean esta dificultad, este punto añadido a la tarea de juzgar del juez, por lo cual tiene cierta crítica. Sin embargo, creemos que la calificación autónoma puede ser una respuesta oportuna, eficaz y eficiente a la problemática en la medida de su regulación en los tratados internacionales. Sin embargo, si no está en los tratados internacionales la dificultad de hacer un análisis de derecho comparado
a la hora de juzgar para el juez representa un proceso cognitivo de un nivel de atención tan grande que desde un punto de vista teórico suena muy bien, pero llevado a la práctica resultaría muchas veces desastroso, porque el juez no tiene todo el tiempo suficiente para hacer un análisis de esta capacidad. Quizás utilizando algunos organismos o universidades como ayuda sería interesante, pero entendemos que ha habido cierto rechazo principalmente por esta idea. Pero el futuro, tal como lo planteaba la doctora Tatiana Meckel, es de la calificación autónoma, porque en los tratados se puede hacer. Incluso podemos ver que en los últimos años, en la redacción de las leyes del territorio de Venezuela, se incluye muchísimas veces dentro de la ley lo que sería la institución o la definición de la institución. Esto ha generado ciertas críticas, que la ley no debe definir instituciones, sí o no, pero en cuanto a la idea de calificar en el ámbito del derecho internacional privado, sí plantean una solución interesante, importante y que debe ser tomada en cuenta. Concluida como tal toda la explicación sobre las diversas tesis que dan respuesta a la idea de determinación del derecho aplicable, mejor dicho, el derecho a tomar en cuenta para hacer un proceso de categorización y de lo que llaman muchas veces de calificación, vamos a proceder a analizar el estado de la cuestión de nuestro sistema, el estado de la cuestión del sistema venezolano de derecho internacional privado frente a la institución de las calificaciones. Vamos a hacer una breve referencia a una visión doctrinal, enfocándonos en aquello que hemos podido encontrar sobre la institución. Vemos que es una institución que suscita cierto, podemos decir, recelo en la doctrina, pues se escribe poco, y dentro de lo poco que se escribe todavía muchísimo menos de lo que uno pensaría, pero sí hemos encontrado cierto desarrollo, principalmente la profesora Tatiana de Meckel, el profesor Eugenio Hernández, la profesora Claudia Madrid, que han planteado esta situación, hacen una breve referencia a lo que le hicimos nosotros de las teorías y plantean ciertas conclusiones. Se ve que la mayoría de la doctrina tiene una preponderancia a aceptar la calificación autónoma de una forma, vamos a decir, mayoritaria, más interesante, futurista, inclusive plantean algunos, y esa ha sido bastante la visión doctrinal. Es importante resaltar que entendemos que el recelo al desarrollo de esta institución parte del recelo a la idea de categorizar que existe en todas las áreas del conocimiento. No es algo preponderante solamente del derecho internacional privado. En ningún momento nadie quiere entrar a este análisis de lo que es categorizar. Entonces vemos que este es un punto que plantea un análisis de la perspectiva nociológica, de filosofía de la ciencia, de filosofía de la lógica, conceptual, muy complejo, que ha dejado a su vez como ciertos vacíos en el desarrollo de nuestra doctrina. En cuanto a la regulación, si tanto miedo da a los autores, tanto miedo da a los legisladores. Es decir, no encontramos mayores normas que dan referencia a la calificación, y también entendemos que esto es en materia importante porque se trata de dejar abierto la interpretación y no establecer solamente una idea. Sin embargo, tenemos que hacer mención al artículo 6 del Código Bustamante, el cual plantea sobre todo la tesis de Alex Fori, lo cual es sumamente comprensible para la época en la cual se redactó, y el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, correspondiente también a nuestro artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, la cual, si bien deja como muy abierto la interpretación del derecho extranjero con respecto a sus principios, o sea, por lo cual entendemos que hay una amplitud, no desarrolla en la institución importante, sin embargo habla de cómo se debe interpretar y cómo se debe calificar el derecho extranjero principalmente, lo cual nos da a entender que hay allí una especie de atisbo de lo que mencionábamos anteriormente sobre las diferentes percepciones de la institución. La visión jurisprudencial está sumamente marcada por la sentencia
Quintana que planteó la idea de el doble sistema. Si bien del doble sistema no lo hemos mencionado, lo queremos guardar para hablar de la visión jurisprudencial. En este caso, no vamos a entrar en los detalles por cuestiones de tiempo. Recomendamos a nuestros oyentes la lectura de la sentencia de Quinta Nación, pero se hace una referencia a que en un primer momento se debe hacer un análisis desde el derecho material del juez para determinar cuál es la institución, y una vez que se haya determinado cuál es la institución, se pueda determinar una norma de conflicto, hacer un completo análisis y otra calificación en lo que sería posteriormente el derecho extranjero, muy concatenado con el artículo 2 de la Convención y de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado. Esta idea de primero calificar lex fori, luego calificar lex causae y hacer un doble proceso de calificación. Sin embargo, también encuentra ciertas críticas, como saber en qué medida y cierto punto calificar o no en el derecho extranjero puede ser contrario a nuestras instituciones, y supongo que alguno de mis compañeros lo desarrollará en sus presentaciones y en sus videos con respecto a esta problemática con el momento de calificar y de interpretar el derecho extranjero. Sin embargo, este es nuestro estado de la cuestión, que lo podemos resumir en una visión doctrinal fundamentalmente favorable a la calificación autónoma, una visión legislativa que podemos determinar como prudencial, y una visión jurisprudencial que nos dice vamos a hacer una doble calificación, vamos a utilizar la lex fori en principio para determinar la norma de conflicto. Una vez tengamos derecho aplicable, utilizamos lex causae para hacer el análisis en conjunto de la institución. Recordamos, como mencionamos al inicio de este video, que haríamos referencia a la calificación del consumidor dentro del contrato internacional de consumo como punto referencial y como modelo ideal para saber lo que es un proceso de calificación y un problema de calificación. Dentro del ámbito del derecho internacional de consumo y del contrato internacional de consumo, una de las mayores problemáticas ha sido la definición de consumidor. Eso ha traído diversidad de discusiones en todos los ámbitos, en todos los países. Vamos a hablar un poco de la visión europea, norteamericana y latinoamericana para que podamos darnos cuenta de cuáles han sido las diferencias o cuáles podrían ser las problemáticas en la materia de calificación en cuanto al derecho internacional privado y el contrato internacional de consumo. Aquí sería interesante que tengan a la mano el ejercicio que hicimos al comienzo, en el cual ustedes escribieron su noción de consumidor. ¿Okay? Vamos a empezar con la noción europea de consumidor. La noción europea de consumidor plantea desde diferentes ámbitos económicos y jurídicos, pero podemos decir que en un principio consumidor sería casi que todo el mundo, cualquier ciudadano. Fue una tesis incluso planteada, pero fue evolucionando hasta hablar del consumidor y hacer una diferenciación entre el cliente de los servicios y el consumidor final, que sería el destinatario final de esos bienes. ¿Okay? Sin embargo, se habla de que hay un consumidor jurídico y un consumidor material. El consumidor jurídico es aquel que contrata para utilizar de forma definitiva esos bienes o servicios, y el consumidor material es el que realmente los usa. Es decir, en la noción de consumidor europea tenemos tanto de adquirir y utilizar bienes. Sin embargo, vemos que la normativa europea ha desarrollado principalmente en la idea de que esto solamente puede darse en personas físicas, que solamente las personas físicas pueden ser consumidores. Nos dice Marcial Herrero, el autor Marcial Herrero, sobre esta parte, de que en Europa hay una concepción subjetiva del consumidor y que lo podemos decir que tiene dos características. Un consumidor es aquel que adquiere y usa un bien, y que no hay una actividad de producción o transformación o distribución del bien posterior a esa adquisición. Es decir, estas dos características deben ser concurrentes para que haya un consumidor de acuerdo a la regulación europea. Vamos a acercarnos a la regulación norteamericana. Para esto hicimos un análisis con Cornell Law School y el Instituto de Información Legal de la Universidad de Cornell, en el cual encontramos que para su definición de consumidor
hacen cierta distinción, sin embargo, solamente en lo que respecta a la compra-venta. Pero cualquier persona que compre un bien para su uso y que sea objeto de ciertas garantías, será considerado consumidor, e inclusive plantean que cualquier persona que adquiera el bien o que posea el bien durante el transcurso de esa garantía para el derecho americano también es un consumidor. La Universidad de Cornell plantea incluso llevar la idea de consumidor hasta los procesos de reventa. Sin embargo, vemos que no es como una idea mayoritaria, sino que es para uso, vamos a decir, personal. Pero vemos que no necesariamente en la idea norteamericana está la destinación final del bien. Está mucho más la idea del objeto. Si hacemos una diferenciación ahorita bastante eh, rápida e interesante, podemos observar que la noción europea es una noción subjetiva de consumidor, porque se basa principalmente en quién adquiere finalmente el bien. En cambio, la noción norteamericana es una noción objetiva de consumidor, porque se mete mucho más en el acto de consumo. Es decir, plantea entre un comerciante y un no comerciante con una garantía de por medio. Vemos que hay más que nada una referencia al acto. Cuando vamos a la noción latinoamericana, planteamos por la profesora Weinstein, la doctora Weinstein, sobre la idea de esta noción de consumidor que ha desarrollado muy fuertemente el Mercosur, y el Mercosur ha planteado como consumidor el destinatario final del bien en una relación de consumo, ¿ok? Pero deja sin proteger a el tercero contratante. O sea, vemos que hay ciertas diferencias. Sin embargo, podemos decir que la noción latinoamericana es prácticamente exactamente la de europea, el destinatario final del bien. Pero no es lo mismo que la norteamericana. Entonces nos preguntamos cómo vamos a hacer aquí para hacer una calificación autónoma del consumidor. Por ejemplo, y esta ha sido la principal dificultad de la codificación en la región americana en materia de consumo, que cuando van a discutir la visión, digamos, del Cono Sur con respecto a la idea americana de consumidor, se encuentran en una discusión muy grande porque no pueden lograr una calificación autónoma, y dejar este punto para las calificaciones internas resulta bastante problemático porque suelen ser muy diferentes, incluso dentro del propio Mercosur, porque la noción o la concepción de consumidor argentina y brasileña sí protege al tercero contratante y al adquirente de los bienes de consumo, como lo hace la estadounidense, pero sin embargo no lo hacen los demás. Entonces vemos que aquí hay una problemática interesante, y lo más importante de todo sería ver su noción de consumidor, la que ustedes creyeron que era el consumidor y que puede serlo, que puede ser una nueva idea de consumidor. Por eso en este momento es importante que hagan ese análisis y vean esta problemática como algo que se encuentra todos los días en el derecho internacional privado. Porque si nos encontramos con un contrato internacional de consumo, lo primero que tenemos que saber es si es de consumo, y para saber si es de consumo vamos a hacer referencia a qué, al acto de consumo desde una visión objetiva de consumidor, o vamos a hacer referencia al consumidor como destinatario final del bien. Entonces vemos que aquí al aplicar la calificación Lex Fori resulta complicado, pero suele ser la mayoritaria que se aplica. Sin embargo, hay intentos de hacer una calificación autónoma, como lo ha intentado el Mercosur y ha logrado satisfactoriamente, pero vemos que sigue siendo un proceso complicado que será, en la medida en el desarrollo del derecho del consumidor, tratado de llevar a la calificación autónoma. Sin embargo, muy difícil en estos momentos hablar de una calificación universal, como la planteaba Revel, o un concepto universal de consumidor. Ahora bien, procedemos a hacer las conclusiones correspondientes en cuanto a la institución de la calificación en el derecho internacional privado. Punto número 1, es un proceso complejo que plantean los autores y privatistas venezolanos de subsunción de los elementos que se encuentran en el caso con una institución de la norma para saber si se aplica determinada norma de conflicto o no. Punto número 2, ha tenido diferentes teorías, las teorías de
cómo determinar según el derecho de la Lex Fori, el derecho de la Lex Causae, o hacer una calificación autónoma, y entendemos que incluso también la doble calificación entraría en este sentido. Punto número 3, el sistema venezolano no consagra normas específicas, sin embargo hace algunas referencias como el artículo 6 del Código Bustamante y el artículo 2 de la Convención Interamericana de Normas Generales de Derecho Internacional Privado y el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que nos dan a entender cómo podemos interpretar esta institución, y tenemos la visión jurisprudencial que ha sido la que ha terminado calando de la doble calificación. En primer momento calificar la ex fori para analizar la institución, determinar norma aplicable, posteriormente cuando vayamos a aplicar derecho extranjero hacer otra calificación ya con la lex causae, con el derecho de la causa. Punto número 4, tenemos que determinar que en materia del derecho del consumidor, el problema de la calificación del consumidor en el contrato internacional de consumo es un problema vigente, discutible, en el cual se han planteado infinidad de soluciones, dejarlo el lex fori, dejarlo el lex causae. Sin embargo, hay un intento bastante importante en nuestra región, igual que en Europa, para hacer una codificación de nuestro derecho del consumidor y la noción del consumidor, siendo el desarrollo del Mercosur uno de los más interesantes porque dio una noción del consumidor importante y establece el consumidor como el destinatario final del bien en una relación de consumo, dando ya una calificación autónoma y acercando un poco más a los Estados miembros del Mercosur, incluyéndonos a nosotros en ese momento. Entonces podemos entender que hay una evolución. Esas serían como las conclusiones primordiales a las que podemos llegar. Pero queremos dejar esta idea de calificar más allá de forma abstracta al ejercicio que planteamos al comienzo y que un poquito revisamos anteriormente. Ustedes ya desarrollaron una noción de consumidor, pudieron compararla con otras nociones de consumidor, y ahora la pregunta importante es: ¿tu definición inicial de consumidor te permite catalogarte como un consumidor internacional durante el tiempo que dura esta presentación o este video? Lo cual es muy interesante y los invito a que hagan el ejercicio. Este sería el ejercicio de culminación. Durante este video, y probablemente tuviste que utilizar un servicio, a lo mejor el correo, si te llegó por correo, un programa de reproducción de video, si solamente te llegó por correo, o una página web en el cual esté colgado el video. Utilizaste diversos servicios, incluso necesitaste internet, necesitaste una computadora, ¿ok? En todos esos negocios que fueron requeridos para que vieras este video, tu noción de consumidor te hace creer que fuiste parte de un contrato internacional de consumo. Esa respuesta quedará de parte de nuestros oyentes, pero sí quiero decirles que su respuesta, siendo afirmativa o siendo negativa, ha hecho que ustedes hayan calificado su propia experiencia como de consumo o no, como en contrato nacional de consumo, y los han hecho categorizar. Por ende, durante este video, ustedes han aprendido un poco de lo que es la calificación y al mismo tiempo se van con la idea de que lo han hecho una calificación durante todo este proceso. Espero que les haya resultado interesante y que pueda servir de utilidad más adelante para el desarrollo de esta institución, de manera que podamos seguir avanzando en cuanto a todas las instituciones del ámbito del derecho internacional privado.